¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Radio Nuevo Mundo, lo que hay tras cada noticia, martes 19 de noviembre del año 2024. Y como cada martes conversamos con Marco Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista de Chile. ¿Qué tal Marco? ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. El gusto es mío, Julio. Buenos días. Saludar a todas las personas que escuchan Radio Nuevo Mundo dentro y fuera de Chile. Un agrado. Ha crecido la audiencia, fíjese, increíblemente, aunque parezca extraño decirlo, pero tenemos una audiencia que es bastante fiel. Así que lo saludamos Es, también. Aprovechemos de saludarlo. sí, Eh, pues. bueno, hay temas, Marcos, que a uno ya lo saturan, pero que siguen cursando. En un rato más se inicia la nueva etapa de la formalización del ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve. Es grave lo que sucede con los medios de comunicación, cómo han tratado el caso, que yo creo que es grave, sin lugar a dudas, no tiene ninguna duda de que es una situación muy, muy, muy grave, pero la forma en que los medios de comunicación, digo televisión y redes sociales, se ha producido una suerte de abuso, a mi juicio. Conversaba recién con una persona que me decía, ¿sabe? Los medios lo único que le interesa es insistir, insistir, insistir en Monsalve, Monsalve, Monsalve. Y resulta que hay una víctima también, que no se, por supuesto no se puede mencionar, pero que al hacer esta insistencia con el caso Monsalve, 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 matiné, vermú y noche, se está revictimizando cada día más a la persona que es víctima de la situación, ¿no? No sé qué opinión tiene Marco al respecto. A ver, yo creo que lo que se le imputa, los delitos que se investigan al ex secretario Manuel Monsalve son de la máxima gravedad. De eso no hay ninguna duda. Una denuncia por violación es en extremo grave. Eh, y lo que se conoció en la audiencia de formalización del pasado viernes, los testimonios del taxista, en fin, son hechos muy graves, que no hay que minimizar ni atenuar de ninguna manera. Sí hay que establecer una distinción entre la conducta de una persona, que en ese momento era autoridad pública, de la conducta del gobierno, que ha sido altamente eh, diligente en transparentar toda la situación y, y poner a disposición todas las contribuciones que sean necesarias para esclarecer y sancionar, si es el caso, eh, a Manuel Monsalve. Eh, Esto está en sede judicial y en consecuencia es la justicia la que debe pronunciarse respecto de un delito tan grave y tan horroroso como es la violación. Cuestión distinta es la conducta de los medios de comunicación, que en mi opinión transitan en dos direcciones. Me refiero a los grandes medios, a los canales de televisión que le dan cobertura permanente y en detalle. Una dimensión es que intentan eh, traspasar responsabilidades al gobierno en circunstancias, por eso hacía la distinción entre la conducta individual y el proceder del gobierno. No es atendible, eh, digamos, eh, responsabilizar al gobierno por una conducta de una persona en particular. Eh, y que fue alejado de sus funciones tan rápido se supo la naturaleza de la denuncia. Pero los medios también han frivolizado eh, la cobertura del caso en cuestión y lo han frivolizado eh, sobre exponiendo la situación. Eso, en mi opinión, tal como bien lo decías tú, es altamente revictimizante para la víctima, eh, porque indistintamente que no se sepa su nombre, que es correcto que no se sepa, así lo establece la- la legislación vigente, sí está en una situación de asedio comunicacional permanente. Su familia, ella misma, eh, hay una sobreexposición que daña su integridad, es presumible, que daña su integridad psicológica. Eh, y esto básicamente porque eh, la frivolización que yo señalo, que es sobreexponer el caso permanentemente, eh,
auscultar detalles eh, escabrosos, son claramente un acto que vulnera el derecho de la persona que es la víctima. La sobreexposición en este caso es muy perniciosa. Así Y parece, los, y así parece ser, ¿no? los medios lo hacen con la finalidad de establecer una corresponsabilidad del gobierno. Entonces, creo que eh, no es razonable, no es atendible, no es prudente y por el contrario es revictimizante sostener una pauta comunicacional de los medios permanente que solo lo que busca es eh, ganancias secundarias en materia de política. Así es. A propósito de esto que estamos conversando con Marcos Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista en Radio Nuevo Mundo, lo que hay tras cada noticia. A propósito de lo que planteas de que se trata de victimizar también, no victimizar, sino que involucrar como responsable o con responsabilidades al gobierno, se filtró una declaración del presidente Boris ante la Fiscalía. Es una situación también bien grave. Las fiscalías que debieran resguardar la información que manejan para poder producir el hecho de los casos concretos, no sé cómo se llama exactamente, pero tener el material suficiente o necesario para poder llevar una causa adelante. Sin embargo, se filtran y los medios terminan publicándolos y terminan buscando el camino para contraponer al presidente de la República, en este caso concreto, con la declaración hecha a los medios de comunicación en su momento y a la fiscalía en este momento actual. ¿Tiene que ver con lo que estaba planteando anteriormente, Marco? Sí, no es o sea, a ver, eh, está en el ámbito, yo hace un rato problematicé en mi primera reflexión la frivolidad con los cuales los medios de comunicación han abordado estos delitos tan graves, eh, especialmente desde en la intimidad de la víctima, eh, que lo razonable sería que no fuera sobreexpuesto los alcances del caso en cuestión, los detalles. Eh, pero también es revictimizante que la justicia, en este caso la fiscalía, llámese el Ministerio Público, no cautele la confidencialidad de la información. Eh, es un dato de revictimización para la víctima, para la denunciante, pero también afecta a las partes. En este caso, que el presidente de la República haya dado testimonio de manera voluntaria y de esa forma se haya filtrado su entrevista, claramente habla muy mal del Ministerio Público. Eh, y habla mal en todos los casos cuando hay filtraciones, porque da cuenta de que dentro del Ministerio Público las normas no se respetan. Entonces eso es grave. Y además se intenta construir un relato falaz en el sentido de buscar contradicciones entre el testimonio, entre la conferencia de prensa que el presidente dio y luego su declaración formal, en circunstancias que hay absoluta consistencia, coherencia y digamos que no hay nada que se aleje de lo que ya había declarado. Entonces, eh, hay una manipulación comunicacional muy fuerte que tiene por propósito sacar ventajas políticas, es funcional a los intereses de la derecha, eh, porque claramente lo que busca es dañar el prestigio del gobierno eh, y claramente es vulnerador de los derechos de la víctima. Bueno, eso es lo que está apareciendo, ¿no? Y pucha, es realmente saturante por una parte, grave por otra, porque de verdad uno se levanta, pone los medios de comunicación y trata de buscar alguna noticia que sea distinta, a no ser que haya un asalto, un muerto por balacera, la cosa no cambia, pero termina siendo eso un asunto bien grave. ¿Tendrá que ver, Marco Barraza, estamos conversando con Marco Barraza, hoy como cada martes en nuestro programa Lo que hay tras cada noticia?
¿Tendrá que ver algo con que el próximo domingo son las elecciones segunda vuelta de gobernadores? ¿Tendrán algún correlato de esta forma de tratar la información para hacer que quienes están cercanos a la coalición de gobierno pierdan credibilidad con la gente? ¿Será eso lo que busca? Yo creo que las grandes editoriales de los medios de comunicación están capturados eh, por lógicas hegemónicas en términos neoliberales y en términos, y el peso de la derecha es muy fuerte. Eh, lo destaco eso porque, en mi opinión, hay que tratar de ser lo menos ingenuo posible y en este caso, vincular la situación procesal de Manuel Monsalve al gobierno es dañar al gobierno y es generar un clima de opinión contrario a las candidatas y candidatos a gobernadores, a la candidata y a los candidatos a gobernadores en segunda vuelta de las fuerzas del oficialismo. Aquí es muy evidente que lo que se intenta es construir una mala evaluación del gobierno a partir de la situación del ex subsecretario Manuel Monsalve y con ello perjudicar las opciones electorales en segunda vuelta de gobernadores del oficialismo, candidatos y candidatas. Eh, y esto bajo la premisa o el supuesto de que hay una porción importante de personas que toman sus decisiones en los últimos días previos a las elecciones, porque es creciente la masa despolitizada y es creciente la masa indecisa. Entonces, vincular la situación de el ex subsecretario Manuel Monsalve al gobierno, Se muteó ahí, se sí, muteó un sí, poco. sí, sí, lo arreglé, ¿está bien? Sí, 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 ahora está tiene bien. el propósito de generar descrédito en el gobierno y por añadidura lesionar las opciones progresistas de izquierda en las próximas elecciones de gobernación en segunda parte, en segunda vuelta. Por eso es tan importante este tipo de conversación en los medios de comunicación. Radio Nuevo Mundo tiene una audiencia muy cautiva y está creciendo. Entonces, la conversación tiene que ser muy clara, muy nítida, desde el punto de vista de las intencionalidades no declaradas por parte de los grandes medios y el propósito de generar tendencias contrarias a las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas en la próxima elección de gobernadores. En lo que es noticia, este martes 19 de noviembre conversamos con Marco Barraza, académico y ministro dirigente del Partido Comunista. Marco, bueno, busquemos cosas positivas. Una positiva es que se realizó la cumbre de la APEC en Lima, Perú, y del G20 en Brasil. Por una parte, la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, trajo consigo la posibilidad de entrevistarse con líderes de distintas partes del mundo, y uno muy importante es el presidente de China, Xi Jinping, con el cual el presidente de la República tuvo una larga conversación con todo su equipo, por supuesto, para profundizar esta relación comercial que existe entre China y Chile desde hace un rato ya, ¿no? Mira, yo creo que es muy positivo que el presidente Boric haya participado en representación del Estado de Chile en la reunión del G20 en Brasil, cuyo anfitrión es el presidente Lula. Sí. Eh, Y es positivo porque la agenda declarada políticamente de carácter internacional está centrada en tres grandes ejes: cambio climático y medidas que permitan la sostenibilidad de la humanidad, energías renovables que están en la misma eje, es decir, ir transitando y potenciando el uso de energías renovables y no de combustibles fósiles. Y en tercer lugar, combate contra la pobreza y el hambre. Eh, los países están agobiados por desigualdades extremas, acumulación de grupos económicos, desigualdades extremas y padecimientos de pobreza extrema en muchos países del mundo. Pues bien, eso requiere una agenda que no sea solo de cada país, sino que una agenda internacional de carácter continental, planetaria,
que aborde estos tres problemas, es decir, lo social, lo ambiental y lo económico, en una dimensión lo más articulada posible. No es posible tener una agenda que combata la desigualdad y la pobreza si no se tiene un modelo de desarrollo que promueva y asegure energías renovables, sostenibles y sustentables. Y eso Claro, en el entendido de que el cambio climático es clave. Por ello es tan importante construir una agenda alternativa en materia de mercados económicos. Yo creo que la reunión del presidente Boric con el presidente de China, Xi Jinping, es muy importante, muy relevante. China es parte fundante de los BRICS, de economías articuladas de Brasil, Rusia, India, China, a la cual se han ido sumando otros países, eh, y los mercados internacionales cada vez están siendo más eh, incididos por las economías del BRICS. Eh, Sin ir más lejos, el megapuerto que se está construyendo en Perú eh, es, digamos, con inversión china. Entonces, claro. conectar las economías del Pacífico, las orillas de ambos continentes, es clave. Y para ello se requiere fortalecer la vinculación económica, el intercambio cultural y el intercambio institucional y político con China. Eh, lo digo con la convicción de que China cada vez es más influyente en América Latina y en Chile es muy influyente. El Tratado de Libre Comercio con China reporta un 36% de intercambio económico, con Estados Unidos del orden del 6%. Por eso es tan relevante potenciar vínculos económicos, institucionales, políticos, culturales con China. Por eso fue tan importante que la Feria Internacional del Libro de Santiago tuviera como invitado destacado a China. A mí me tocó participar en un panel que organizó la Embajada de China acá en Santiago en los días de la Feria Internacional del Libro, donde el debate fue intercambio cultural para sostener intercambios políticos, económicos e institucionales. Eh, y hay evidencias nítidas en el plano económico que a Chile le conviene mucho más un relacionamiento con China que con otras economías europeas, para no ponerlo en contraste, porque también hay que relacionarse con otras economías. Lo que yo quiero señalar es que fortalecer los vínculos con China es clave. Claro, hoy día China con todo es una potencia, si no es la primera, por lo menos una de las más importantes potencias mundiales. ¿Estás con el tiempo justo, Marco? No, no, me quedan 8 minutitos. Ahora, yo destaco, y con una cuestión clave desde el punto de vista del multilateralismo. China es un actor clave, muy relevante, muy potente, muy incidente en la paz mundial. Eh, Su condición de potencia mundial le permite incidir en las relaciones internacionales, y eso permite atenuar, contrarrestar, mitigar el impacto nocivo de la política imperialista de Estados Unidos. A propósito de eso, de la política imperialista de Estados Unidos y también de la OTAN, hay que decirle a contarle a nuestros auditores que eh, Estados Unidos autorizó a Ucrania usar misiles de largo alcance de su fabricación para atacar a Rusia. Y a esto se plegó la OTAN. Esto es una situación grave porque finalmente lo que le dice Rusia es que, bueno, si ustedes usan armamento eh, más allá de lo que hasta aquí se ha estado usando, que significa una agresión, además, que sale de las fronteras de Ucrania para entrar en las fronteras de otros países. Y entonces no se extrañen de la respuesta. Es una situación súper grave porque puede producirse un hecho de una guerra mundial, una cuarta guerra mundial, para, no sé, segunda, tercera, no sé cuánto llevamos ya, entre medio, porque parece ser O que sea, sí, sí, sí. Y lo que te quería decir es que esto es una situación muy grave porque pone el mundo en ascuas nuevamente. o sea, es muy peligroso para la humanidad que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia adquiera dimensiones de misiles de largo alcance. Porque efectivamente, como tú lo señalas,
ese conflicto puede empeorar la relación mundial, eh, puede generar, la respuesta de Rusia es clara en el sentido de que puede tener connotaciones más graves aún. Eh, y eso no impacta solo en Rusia y en Ucrania, sino que en el mundo entero. Eh, yo creo que Estados Unidos está ejerciendo una presión de un aval absolutamente indebido respecto del patrocinio que da a Ucrania, pone en riesgo la estabilidad continental de Europa, del mundo entero, puede traspasar el uso de armas a armas nucleares, y eso evidentemente que pone en riesgo la continuidad de la especie humana. Este es el Claro. momento en que el multilateralismo del sistema de Naciones Unidas tiene que llamar a la cordura. A Estados Unidos no puede atribuirse el derecho eh, de un uso de armas de tal gravedad. Eh, yo creo que la paz mundial está altamente amenazada. Está amenazada por esta decisión de Estados Unidos y de Ucrania, pero también está amenazada por el patrocinio y el aval que da Estados Unidos a Israel en la ocupación de la Franja de Gaza. También. Que es un genocidio atroz, muy violento, más del 70%, del orden del 70% de las personas víctimas son mujeres y niños, niñas y adultos mayores, es decir, población civil en Gaza. Entonces, claramente, aquí hay que prevalezca el multilateralismo, y en eso el papel de China es muy importante. Así es. Marcos, no sé si nos queda un minuto, pero hay un tema que me gustaría preguntarte, que es lo que está discutiendo el Congreso respecto al presupuesto de la Nación. Hay hechos que aparecen muy graves. Uno es que le han recortado el presupuesto a varias iniciativas. Una, sin lugar a duda, tiene que ver con la educación, el asunto de los SLEP o los SAE, los servicios eh, de educación que se requieren para un mejor funcionamiento de la educación, pero también presupuesto cero al Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo se puede interpretar esto? Porque esto es una actitud de la derecha que indudablemente viene planteándose como innecesario una buena educación y innecesario un Instituto Nacional de los Derechos Humanos. O sea, claramente la derecha sin pudor alguno, sin ningún tipo de vergüenza, ha desplegado una política de desgaste hacia el gobierno del presidente Boric, obstruyendo cuestiones tan esenciales como los derechos que consagra el presupuesto de la nación. Rechazar el presupuesto del Chile Crece Contigo, que son 104.000 millones de pesos, que llega a la Claro. primera infancia desde los 0 años hasta los 9 años de edad, en coberturas de apoyo que buscan nivelar las condiciones de desigualdad y de exclusión, porque a esos niños llega el programa, claramente es un despropósito. Es llanamente borrar todo el discurso falaz de la derecha de que los niños son primero. En Ya. segundo lugar, rechazar el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos es claramente impedir que la cultura de derechos humanos se asiente en Chile. Eh, Chile ha vivido experiencias de vulneraciones de derechos humanos en su historia muy violentas, la del golpe, la del estallido social, y claramente el Instituto de Derechos Humanos juega un papel importante en la defensa de las personas vulneradas, en la promoción, en la supervigilancia del cumplimiento de los derechos humanos. Entonces rechazarlo no tiene ninguna justificación, como tampoco lo tiene rechazar el presupuesto en educación. Eh, y sin argumentos, porque efectivamente si uno mira los indicadores que ha mostrado el Ministerio de Educación, hay evidencias de que se ha ido disminuyendo la tasa de estudiantes desvinculados tras la pandemia, es decir, hay mejores indicadores de gestión. Y es precisamente donde están funcionando los SLEP, los Servicios Locales de Educación Pública, donde hay mejoras en indicadores de educación muy importantes. Entonces, bajo esa premisa, no, o sea, uno evidentemente tiene que rechazar la conducta de la derecha,
Vamos a ver cuál va a ser su actitud frente al Senado, que es la Cámara donde ingresa el presupuesto de la Nación, pero desde ya como Partido Comunista nosotros hemos sido absolutamente enfáticos que lejos de restringir el presupuesto público en materia social hay que aumentarlo. Y hay que aumentarlo porque hay urgencias sociales que así lo ameritan. Sin ir más lejos, los indicadores del último periodo muestran que hay un alza en el costo de la vida y eso se mitiga con presupuestos sociales por parte del Estado que ayuden a complementar ingresos, gastos por parte de las familias. Entonces, bajo esa premisa, evidentemente que hay que condenar la actitud de la derecha, está en una estrategia de desgaste permanente y sistemática hacia el gobierno, tiene el propósito de que el gobierno no concrete políticas públicas relevantes para la ciudadanía, y en eso hay que hacer mucha claridad ciudadana. Eh, Mucha, pero mucha claridad ciudadana respecto de que el responsable de los retrasos en materia de políticas públicas y urgencias sociales, y así lo refleja la discusión presupuestaria del presupuesto de la Nación, es la derecha. Marco Barraza, queremos agradecerte porque sabemos que estabas con el tiempo un poco justo, pero igual te agradecemos que estés conversando con nuestros auditores como cada martes lo hace. Así que Para te mí, agradecemos. para mí ¿Sí? siempre es un agrado estar en Radio Nuevo Mundo. Me gusta mucho, porque es una conversación seria, reflexiva, pero también muy ciudadana. Gracias, Marco Barraza. Gracias a nuestros auditores. Le decimos que a nuestros auditores que se queden en la sintonía de Nuevo Mundo. Hay temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima. Chao. Que estén bien. Chao. Chao, chao.